Hola. Sí, muy buenos días, hermanos, y buen día con todos los oyentes también y que están siguiéndonos a través de la página de Facebook y también los hermanos que ingresaron a través de la plataforma Zoom, y sean todos bienvenidos a este culto de día domingo, culto dominical. Sí, hermanos, esta mañana vamos a empezar el culto alabando al Señor. Todos en sus himnarios puedan buscar el himno número 128. Himno número 128. Cristianos todos a prepararse. Cristianos todos a prepararse, ved al esposo vuestro Señor. Llenas tened las lámparas siempre, a su encuentro id con amor. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Ya las señales cúmplanse todas, ya la higuera quiere brotar. Fieles venid, el Salvador llama, nadie en sus bodas debe faltar. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Presto acude, alma acepta este convite de tu Señor. Su gozo y gloria, ven y recibe don de amor. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Sí, hermanos, así de esta manera también, y Cristo ya viene y todos tenemos que estar preparados, ¿no?, para ese momento en que Cristo y por segunda vez va a venir, y ya no con relación del pecado, sino para recoger a sus hijos. Sí, hermanos, y esta mañana vamos a continuar alabando al Señor. Todos en sus himnarios puedan buscar el himno número 22. Himno número 22, a Dios demos gloria. Sí, hermanos, vamos a alabar juntos. A Dios demos gloria, pues grande es Él, su amor es inmenso, y a su Hijo nos dio, quien fue a la cruz, nos sufrió muerte cruel, y así de los cielos las puertas abrió. Dad gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Dad gloria al Señor, nos gozamos en Dios.
Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder, por darnos la vida, su sangre vertió. Jesús el creyente es promesa de Dios, el vil pecador que de veras creyó. En ese momento perdón recibió. Dad gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Dad gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestro potente, hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da. Mas nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús que en su gloria vendrá. Dad gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Dad gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. Sí, hermanos, y esta mañana, antes de pasar al tiempo y de los testimonios, también vamos a alabar un último himno. Y todos puedan buscar el himno número 344, Su voluntad da gozo. Sí, hermanos, vamos a alabar el himno número 344, Su voluntad da gozo. En su creación Dios tiene un plan que reina, los astros por su senda van. Él traza el curso de los grandes ríos, sé que para mí Él tiene un plan. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener, si la voluntad del Señor yo quiero hacer. La incontable arena Él conoce, las olas guía con poder. El viento sus
tus deseos obedece y las plantas hace florecer. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener, si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Su voluntad da gozo a la vida, es fuente de la bendición. Si llega prueba dura y tan temida, Él es quien da paz al corazón. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener, si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Sí, hermanos, muchas gracias, y esta mañana hasta aquí vamos a alabar al Señor, y todos los hermanos que también están a través de la plataforma Zoom, y pedirles que puedan habilitar sus cámaras, y así de esta manera también podamos tener juntos el culto y podamos compartir juntamente con el siervo y la palabra de Dios. Sí, hermanos, antes de pasar al tiempo del testimonio, voy a orar al Señor. Todos puedan inclinar sus rostros, yo oraré. Señor, esta mañana le agradecemos, Padre, y una vez más nos da su gracia para poder escuchar su palabra y para poder tener el culto dominical, Señor. De esta manera, Señor, y pedimos, Señor, y los hermanos también puedan conectar, y los invitados puedan conectar, si de esta manera juntos, Señor, como iglesia podamos, Señor, reunirnos para escuchar su palabra, Padre. Y agradecemos mucho, Señor, este tiempo. Usted está trabajando continuamente, Señor, en el país de Bolivia y en distintas ciudades, Señor, dentro del país. Gracias, Padre. Usted permite las iglesias, Señor, y 11 iglesias, Señor, a nivel Bolivia. Y de verdad usted está permitiendo, Señor, poco a poco y avanzando junto al siervo y junto a los siervos de cada ciudad. Y de verdad, y aunque a veces, y mirando la situación y mirando la condición, hay desánimo, Señor, pero solo por su palabra y por su promesa, Señor, podemos avanzar, Padre. Y estamos muy agradecidos, Señor. También así sabemos, Señor, y estamos seguros que usted va a cubrir, Señor, toda necesidad y que hay dentro de la iglesia, toda necesidad que los hermanos tienen, Señor. Y muchas gracias, Padre, así esta mañana también, y encomendamos, Señor, este culto en sus manos, la vida de los hermanos y la vida del siervo, Señor. Usted pueda dar la palabra, Señor, así de esta manera también, y podamos, Señor, y recibir, Señor, su palabra y tener el corazón dispuesto, corazón vacío, Señor, y para recibir, Señor. Y muchas gracias, Padre, así de esta manera, Señor, nos permite este día y poder ser partícipes del culto, Padre, y encomendamos en sus manos este día, este culto, Padre. Usted pueda dirigir, usted pueda dar su gracia a cada uno, Señor, de los hermanos que están conectados, Padre. Y agradecemos, Señor, así encomendamos todo esto en las manos de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Sí, hermanos, y esta mañana vamos a pasar al tiempo del testimonio. Y sí, para empezar, sí, vamos a invitar a una hermana que también este tiempo nos va a compartir cómo Dios está trabajando en su vida y de qué manera Dios también está ayudando su familia. Y no sé, ¿no? Dios también permite para cada uno y el testimonio, y de diferente manera va trabajando en la vida de cada uno. Sí, hermanos, vamos a invitar y a la hermana Golda Cruz, que nos va a compartir también su testimonio. Sí, hermana, adelante. Buenos días, ¿no? Al pastor, a la misionera, a los hermanos, hermanas, y a todos los que están viendo también vía plataforma y Zoom, ¿no? Mi nombre es Golda Cruz, mi esposo se llama Alfredo Monasterios, bueno, para algunos que lo conocen, y en este tiempo quiero compartir cómo Dios ha estado trabajando en la vida de mi familia, ¿no? Y personalmente en mi vida. Hace tiempo, bueno, exactamente en el mes de junio, mi hijita se enfermó, le dio temperatura, calofríos, malestar general, ¿no? Y este malestar siempre se estaba convirtiendo en constante. Entonces, en mi casa decidimos llevarla al doctor. Buscamos un doctor y justo fuimos a parar con el doctor que es el director del hospital del niño. Al verle la revisó y dijo, tiene inflamados aquí unos ganglios que están en la garganta, y nos dijo, le haremos un análisis de sangre y una prueba COVID, porque por ahí podía ser ese tema, ¿no? Y la prueba salió negativa, pero los análisis de sangre indicaron que tenía las defensas muy bajas, ¿no? Había valores que marcaban 0. Y me preocupé bastante, ¿no? El doctor nos dijo, tiene que verla urgente un hematólogo. Yo hace 3 años perdí a mi mamá, ¿no? Mi mamá partió a la presencia del Señor con la salvación. Se fue por un problema que tenía en la sangre también, ¿no? Y me asusté, ¿no? Pero la verdad, mi mamá cuando partió fue algo muy maravilloso, ¿no? Para mi familia, porque ella fue con el Señor y gracias a la iglesia, a los hermanos también, puedo decir ahora que tuvo, no sé, un bonito entierro, se podría decir, ¿no? Lleno de alabanzas, de esperanza, ¿no? Para el futuro. Entonces, como nos dijeron que mi hijita estaba mal, fuimos al hospital y hablamos con el hematólogo, y yo le comentaba también los antecedentes de mi familia, ¿no? Y me decía, vamos a hacer una prueba, ecografías y otros análisis, ¿no? Le hicimos, las ecografías salieron bien, pero los resultados volvieron a salir que las defensas estaban bajas, ¿no? Y nos dijo, esperaremos un tiempo más, si es que estos datos no cambian, vamos a tenerle que hacer las pruebas que usted ya sabe, ¿no? Que ya ha visto con su familia, me dijo. Y durante este tiempo, ¿no? Quizás yo había hasta dejado de orar, de leer la Biblia, y volví, ¿no? Volví a escuchar las prédicas, todo eso, ¿no? Y justo en esa semana que nos dieron eso, escuchábamos con mi hijita el culto de niños, ¿no? Los sábados, y ahí compartían una palabra, ¿no? Que quisiera que leamos. Está en San Marcos 5, versículo 35, que dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que le decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no emitió lo que le
y no permitió que le siguiese nadie más, sino Pedro, Jacobo y el hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga. Él vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo levántate. Te digo levántate, ¿no? Escuchamos eso, ¿no? Y mi hijita, bueno, ella tiene 4 años, ¿no? Y le prestó tanta atención que me decía: mamá, ¿me explicas otra vez? Me decía. ¿Quién era la niña? Me empezaba a preguntar, ¿no? Y yo le explicaba nuevamente. Y pasaba un rato, me decía: mamá, ¿me vuelves a decir? Por favor, quiero saber de la niña, me decía. Y así me repetía constantemente, ¿no? Y ahí dije: no, aquí Dios me está diciendo algo, ¿no? Y pasando los días también, hasta en su colegio ya pasa clases, en la clase de formación cristiana también le volvieron a compartir esta palabra, ¿no? Entonces yo decía: el Señor me está hablando también, ¿no? Y escuchando la palabra, volviendo nuevamente, yo decía: yo soy salva, ¿no? Soy salva, pero ¿por qué sufro? ¿Por qué lloro? Porque mis pensamientos me llevaban a todos lados, ¿no? Y eso decía, ¿no? Nosotros al ser salvos, también no sabemos que estamos crucificados juntamente con Cristo, ¿no? Nuestra carne ya murió. Y yo decía: ¿y por qué yo decía mi carne ha muerto, no? Entonces me faltaba eso comprender, ¿no? Que yo ya he sido crucificada juntamente con Cristo y solo me debo basar en la palabra, ¿no? Y escuchando la palabra igual me permitía, ¿no? Entender. Yo me preguntaba: ¿Dios me escucha? Oraba tanto y Dios me escucha, decía, ¿no? Pero al día siguiente escuchaba una palabra: Dios permite este tema de las prédicas virtuales, que puedes acceder en cualquier momento, ¿no? Escuchando, y decía en una prédica del pastor Daniel, decía: Dios escucha, Dios te protege, Dios te ayuda, y tienen que memorizarse eso, decía, ¿no? Y yo decía: sí, Dios me escucha, decía, ¿no? Y siempre me daba una palabra para cada día, y decía él: peleen la dura batalla, pero la dura batalla no es con personas, nada, ¿no? Sino es con nuestros pensamientos. Entonces yo decía, cada que se me venía un pensamiento, ya me ponía a escuchar la palabra. Prediquen, decía, no, donde estén, prediquen. Igual cada que tenía que ir al hospital de niños, decía: no estoy en vano aquí, tengo que hacer algo, ¿no? Me llevaba algunos libros, tengo de la iglesia también, y con las personas que Dios me permitía compartía también, ¿no? En ese tiempo así me permitió Dios, ¿no? Tenía mucho miedo ir al hospital porque justo hematología estaba al lado de oncología, y ahí veía a los niños que salían con quimioterapia, padres que estaban muy penosos, ¿no? por cómo estaban sus hijos. De verdad que ahí hay mucha necesidad de la palabra, ¿no? Es donde Dios realmente toca a las personas. Tenía miedo yo ir, ¿no? Y en esos días que tenía miedo, Dios también me permitió otra palabra que está en Deuteronomio 31, versículo 8, ¿no? Que dice: Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Fui con esa palabra, ¿no? Tenía tanto temor al principio, pero escuchando esta palabra digo: ¿quién mejor que Dios no me puede acompañar? Él está conmigo, Él está siempre acompañándome a todo lado, y está también con mi hija, ¿no? Entonces iba con más fuerza. Y justo un día antes de que le hagan la prueba que iba a ser definitiva para ver si entraba otro tipo de análisis, se volvió a poner mi hijita mal, ¿no? Se volvió a poner mal, le dio temperatura, otra vuelta su malestar, y yo me sentía fuerte, ¿no? Me sentía fuerte, decía: con la palabra estoy, pero empeoró en la noche, empeoró, y justo llegó mi esposo y he dicho: no voy a escuchar mis pensamientos, nada, y me puse a escuchar la prédica, culto de oración, ¿no? Y ahí el hermano decía terminando: ahora oren en las casas, dice, no, oren en las casas. Y le decía a mi esposo: vamos a orar. Hemos ido a orar, y
casi esa noche no dormimos, ¿no? Porque se levantaba, estaba así mal. Y al día siguiente le dije, tengo que llevarle sí o sí. Le llevé, le hice sacar la muestra, recogimos los análisis, ¿no? Y al día siguiente me tenían que dar el resultado. Y cuando llegué fuimos con mi hijita más y llevamos los libritos para repartir, ¿no? Los 4 libritos de la salvación que tenemos. Estábamos así ordenando para repartir. Y justo nos llamó el doctor, ¿no? Nos llamó el doctor y me dijo, pase, me dice, ya doctor, y me dice, ¿vio los resultados? Yo le digo, doctor, no entiendo tampoco, no los vi. Me dijo, cambiaron totalmente, me dijo, su hija está completamente sana, me dijo, no, todo es normal, todo ha cambiado, me dijo. Y ese momento solo podía agradecer a Dios, ¿no? Por todo lo que me había permitido. Y me dijo, espere un momento, me dijo, voy a ir a hacer mi revista y le voy a mostrar qué es lo que ha cambiado para mostrarle cómo han sido los resultados, me dijo. Ese fue el doctor y yo también decía, no, aquí no estoy en vano, como siempre decía, cada que voy a ir al hospital no puedo estar así. Y había personas y me puse a compartir con ellas, ¿no? Y dando mi testimonio de todo lo que Dios me había permitido, ¿no? Gracias a la iglesia, Dios también me había permitido igual mi matrimonio, la salvación de mi mamá, mis hijas. Entonces yo compartía todo eso, ¿no? Y dando también los libritos y para que ellos también se puedan acercar en algún momento a la iglesia, ¿no? Dando números. Y luego vino el doctor y me pidió, ¿no? Me mostró los resultados y efectivamente habían cambiado, ¿no? Totalmente, yo no entendía, ¿no? Y esa era la misericordia de Dios. Algo que también vi en esos días era que por ejemplo, mi hermana, no, ella todavía no es salva, ¿no? Y ella me decía, ay, me soñó con la mamá, y me decía que más o menos, ay, cuando me sueño con la mamá nos va mal, y me decía, ay, no sé. Y justo yo ese día también me soñé con mi mamá, ¿no? Ay, decía, ay, ¿qué voy a hacer? Pero dentro de mí decía, no, ¿qué es la verdad? La verdad es la palabra, Dios es el que me ha dicho, me ha dado la promesa, los sueños no son nada, ¿no? Y así me dormía. Igual, escuchando la hora piadosa en las mañanas, también me decía, no, justo hablaba de los sueños, ¿no? Y la verdad, hasta me asusté, digo, ay, no, realmente Dios siempre está pendiente, escuchando, ¿no? Y quizás así a los hermanos que a veces están pasando ahorita por temas de salud y varias cosas, ¿no? Decir como decía el pastor, no peleen esa batalla con los pensamientos que tenemos, pero con la palabra, ¿no? Que la palabra es la verdad y siempre con la palabra vamos a llegar a la promesa de Dios que siempre se cumple, ¿no? Eso es la verdad. Así, hermanos, quería contar mi experiencia y de verdad estoy muy agradecida a Dios porque por medio de esta situación ha permitido que pueda reflexionar sobre mi vida, ¿no? Tanto de creencia como también mi vida en la familia, ¿no? Me ha hecho mucho valorar y agradecer infinitamente a Dios, ¿no? Y pedir, ¿no? Oración también por mi familia. Faltan todavía familiares que necesitan conocer para que Dios también me permita llegar a ellos, ¿no? Gracias, hermanos. Sí, hermana, y muchas gracias por compartir su testimonio esta mañana y de verdad, y que sea para edificar y la vida de cada uno de los hermanos, ¿no? ¿Verdad? Dios va trabajando continuamente en nuestras vidas y nos va y dando la enseñanza continuamente. Y hay una parte en la Biblia que dice, ¿no? Que Dios da, así como permite la dificultad para nosotros, también así Él da el consuelo, ¿no? Para nuestras vidas. Y hermosamente se manifiesta y de esta manera también podemos glorificar a Dios continuamente sobre el trabajo y que realiza con nosotros y también como para la iglesia. Sí, hermanos, así también esta mañana quiero invitar un último testimonio y esta mañana también se encuentra acá el hermano Pedro Pucho, quien también va a compartirnos un poco de su testimonio y cómo
también vamos a escuchar cómo Dios también está trabajando en su vida, de qué manera también y Él está pasando este tiempo. Sí, hermano, adelante. Sí, buenos días hermanos, buenos días hermanas. Sí, me cansé porque fui a recoger al pastor, ¿no? Sí, esta mañana quiero testificar, ¿no? Agradecer a Dios cómo me permite la vida, ¿no? Y también lo más importante, la salvación, quiero recordar, ¿no? Dios me permitió recibir la salvación año pasado, en 9 de febrero, en Paraguay. Pero con mucha situación no pude alcanzar esta salvación. Antes mi persona, aunque participaba en esta iglesia como 3, 4 años, pero nunca entendí el evangelio, ¿no? Cuando jamás venía, escuchaba, pero nunca podía entender, ¿no? Aunque hablaba con diáconos, pero no entendía qué es la salvación, justificación, santificación. Nunca entendí, ¿no? Entonces se presentó, ¿no? Una situación en mi vida, ¿no? Y donde Dios trabajaba a través de situación, porque yo decía, ¿no? Si en esa iglesia todos dicen que son justos, entonces, ¿qué es el detalle? Nadie dice, ¿no? Porque son así, ¿no? Mucho miraba, ¿no? Entonces, se presentó una situación en mi vida, ¿no? A través de mi expareja, ¿no? Ahí, donde Dios quebró todo mi corazón, donde yo no podía hacer nada, ¿no? Entonces, venía de iglesia y venía como común, ¿no? Escuchaba y me iba, escuchaba así, menospreciaba mucho, ¿no? La palabra, aunque participaba. Entonces, cuando se presentó la situación, recién puedo entender el evangelio, qué es la salvación, la santificación, justificación, ¿no? Porque antes de mí que salía mucha bondad, ¿no? No, yo soy buena persona, yo soy así, yo soy buena persona. ¿Por qué decir que todos somos malos? Si yo hago buenas cosas, ¿no? Así, entonces. Pero cuando llegó la situación, ahí entendí el evangelio. Cuando me fui a Argentina, en Argentina me encontraba con Anciano Melgar, ¿no? Y Anciano Melgar me decía, hermano, ¿tú has llegado de Bolivia? Sí, en célula, testifica tu salvación. Yo decía, sí, soy salvo, decía, pero ya, testificaba mi salvación, ¿no? No había nada de palabra, porque soy justo, porque soy santo, no había nada, solamente había de mí mi queja nomás, así, viví de esta forma, en la iglesia estando así viví. En San Anciano Melgar me exhortaba mucho, ¿no? Tú no eres salvo, hermano, me dice, tú tienes que recibir la salvación. Antes sí me di cuenta, yo no era salvo, entonces así, y gracias a Dios, ¿no? Tuvo mucha misericordia para poder entender este evangelio. Yo recibí la salvación con San Juan 8:11, que dice, no, ni yo te condeno, vete, no peques más. Cuando Pastor Oxopar compartía en CLF en Paraguay, aunque esta vez no tenía ni plata para viajar a Paraguay, pero Dios me permitió para viajar hasta ahí. Y así, ¿no? Y hoy quiero leer un versículo, ¿no? Como muy importante, ¿no? Éxodo 22:1. Cuando alguno hurtare buey o oveja, o lo degollare, o vendiere por aquel buey, pagará 5 bueyes, y por aquella buey, ¿cuántas? 4 ovejas, ¿no? Yo no entendía esa palabra cuando compartía, ¿no? Pero escuchando en actividades que la iglesia lleva, tanto como retiro espiritual, siempre hay CLFs, y ahí puede entender, ¿no? El hermano, ustedes tanta situación pasan, ustedes no deben ponerse tristes, no deben estar afligidos, porque dice, ¿no? La Biblia, si alguno hurtare, cuando alguno hurtare su buey o oveja, degollare o vendiere por aquel buey, pagará 5 veces más. Es cierto, ¿no, hermanos? Yo en mi vida fracasé mucho fracasé. Hasta perdí mi vehículo, perdí mi familia, todo perdí, ¿no? Pero escuchando esta palabra, creyendo esta palabra, Dios también trabajó en mi vida. Aunque perdí el vehículo,
compré otro mucho mejor vehículo, conforme a esta palabra, ¿no? Entonces, ahí puedo ver, a Dios sí trabaja a través de palabra. Se dice que si pierdes uno, Dios te dará 5 veces mucho mejor. Entonces, así hermanos, ¿no? Hoy yo me siento muy feliz, ¿no? Estando en esta iglesia, ¿no? Porque conforme a esta palabra también, ¿no? Dios está trabajando en mi vida mucho, aunque tengo muchas situaciones hoy en día, pasa muchas situaciones, demandas, muchas cosas, ¿no? Pero por mí mismo no puedo solucionar. Siempre aviso al pastor, pido guía del pastor. A veces el pastor me dice lo que no debo, lo que no me gusta a mí, no me gusta, ¿no? Entonces tengo que aceptar nomás, porque si no acepto, entonces yo fracasé, yo puedo seguir por mí mismo, seguir mi pensamiento, mi razón, fracasé. Entonces cuando escucho la prédica, cuando escucho la guía del siervo, sí o sí sale, aunque un poco tarda, pero sí o sí se cumple. Entonces, así hermanos, ¿no? Y Dios está trabajando mucho en mi vida, ¿no? Aunque puedo estar triste humanamente, pero estando en la iglesia tengo mucha felicidad, esperanza. Siempre cuando estoy recibiendo la guía, escuchando la prédica, ¿no? Sí, hermano, entonces hoy también, ¿no? Quiero pedirles que oren por mi corazón también, ¿no? Y también oren por mi hermano Edwin, por su corazón, aunque él también está un poco distanciado, ¿no? Situación también tiene. Y generalmente toda mi familia tiene situación, pero pidiendo la guía del pastor también, ahí puedo encontrar la esperanza, sí. Sí, hermano, entonces, eso quería testificar esta mañana, agradecer a Dios, ¿no? Que me permite estar aquí. Muchas gracias. Sí, sí, hermano, muchas gracias por compartirnos su testimonio. Y de verdad, Dios está trabajando en la vida de los hermanos de igual manera, ¿no? Y en mi vida también continuamente, y Dios está enseñándome y permitiéndome aprender y experimentar más que todo el mundo de la fe. Sí, hermanos, muchas gracias, y hasta aquí vamos a estar con el tiempo de los testimonios, y ahora vamos a pasar al tiempo de los especiales, y también espero que pueda ser de su agrado, y de esta manera también podamos preparar nuestros corazones para el tiempo de la prédica. Sí, hermanos, vamos a escuchar 2 alabanzas de parte del Colegio Cesori. La primera, Al final, y la segunda, Oh gracia admirable. Sí, hermanos, vamos a escuchar con mucha atención, y espero que todos puedan recibir el mensaje de estas alabanzas. Sí, hermanos, adelante. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a
Sí, hermanos, y estamos muy agradecidos con el Colegio César y continuamente nos está deleitando con las hermosas alabanzas que y están interpretando continuamente. Sí, muchas gracias, hermanos. Hasta aquí con el tiempo de los especiales y espero que todos los hermanos también estén preparados y con un corazón dispuesto para escuchar la palabra. Sí, hermanos, también vamos a esta mañana invitar a Pastor Andrés Lim, quien nos va a compartir la palabra esta mañana. Buenos días, hermanos. ¿Se escucha bien? Sí, muy buenos días esta mañana. Rápido, no muy rápido pasa. Sí, jóvenes siempre piensan cuándo va a tener más mayor edad para que me respete, no me menosprecie. Pero cuando cierta edad llegando, una bala era una bala, ¿cierto? Aquí los hermanos mayor edad tienen, ¿cierto? Se siente, ¿no? Cada día quiere agarrar, ¿sí? Para que no vaya. Pero ¿por qué así rápido se va? Yo también me siento, ¿sí? Mis padres siempre hablaban, porque ay, rápido se va. Recién siendo también soy padre, me siento el tiempo muy rápido, era muy rápido. Entonces tiene que hacer muchas cosas por el Evangelio, pero en verdad muy rápido se va. Entonces, hoy domingo, ¿no? Domingo con los hermanos y podemos compartir juntos. Primero vamos a buscar, hermanos, ¿tiene la Biblia, hermanos? El libro de Génesis capítulo 6. El libro de Génesis capítulo 6, desde versículo 1 hasta 12 voy a leer. Ya todos se encontraron entonces Génesis capítulo 1, desde 1 hasta 12 voy a leer. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero no halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, y porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hasta el versículo ya 12 hemos leído. Capítulo 6, ¿no? Génesis capítulo 6, total 22 versículos. Esa mañana quería leer todo, ¿no? Hasta el versículo 22.
Entonces leyendo, ¿no? Tal vez muy largo, por eso la mitad, casi la mitad, hasta el versículo 12 hemos leído. Entonces Génesis capítulo 6 leyendo, ya podemos ver, ¿sí? Podemos ver. Y mirando, y Dios miró, Dios vio. Esa palabra sale varias veces, Génesis capítulo 6. Entonces ya Dios mirando a nosotros, ¿cierto? Luego ya y evalúa y califica, ¿cierto? Luego ya habla, era cómo estaba. Aquí una parte vamos a ver, ya versículo. Ya 5 era 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de Dios era de continuo, solamente el mar. Dios miró, Dios vio, ¿cierto? Así está escrito en la Biblia, Dios vio a nosotros esa tierra. Luego ya y habló, ¿qué habló? Todo continuo, solamente el mal, ¿sí? Así Dios y hablando. Y yo también aquí, y aunque soy pastor, también pastores me guía. Entonces pastor también estando en el seminario, guiando, también entrenando mi persona. Siempre, ¿verdad? No necesitamos aprender, que aquí hablando, ¿no? Bastante, todas las personas, hasta que muera, hasta muerte, ¿no? Necesita aprender. Porque falta, también este mundo es grande. Entonces, yo también escuchando de la guía del pastor, también enseñanza del pastor, Dios miró, vio a mi persona. Entonces, Andrés, tú eso necesita, ya falta, y habla. Entonces, de frente de pastor ya no puedo negar, no es así, pastor, es un poco difícil. Entonces, como la mayoría de frente de pastor, sí, todo ya responde, sí era así. Supuestamente ya entendió, aceptó era lo que diga el pastor. Pero ya después de escuchar, ya saliendo de esa reunión, luego también surge, ¿sí? De mí, era parte de mí. Pastor así me dijo. Pero esa parte está bien, pastor, había dicho. Pero creo que esa parte, pastor no sabe, no entendió bien, no sabe mis condiciones. Yo vivo, solamente mi madre. Entonces tengo que mantener, tengo que trabajar, tengo que hacer, pero el pastor dice que primero sirve el evangelio, ven a la iglesia. Creo que el pastor no sabe mis situaciones. Entonces, según mi manera, yo también veo mis situaciones, luego y choca, y era diferente. Entonces, muchas veces, Dios mirando a nosotros, a la tierra, luego ya hablas. Luego nosotros también mirando mis situaciones, también a mi persona, miro, luego también yo decido. Diferente, dos puntos de vista. Dios también mira, luego nosotros también miramos. Cuando están de acuerdo la vista de Dios, nuestras vistas son iguales, no hay problema. Pero cuando ya miró Dios, luego ya habla a nosotros. Nosotros también mirando, pero cuando ya tiene diferente. Punto de Dios, punto de nosotros ya diferente. En ese ya momento, ya problema. Ustedes también se experimentaron esto, cuando ya el pastor diga. Luego yo, mirando mi situación, yo sé muy bien, también diferente. Pastor, su guía, su palabra ya diferente, yo pienso. Ustedes también eso surge, experimentaron. Es muy importante esa parte, por eso. Esa mañana también, ya Dios vio, ¿a quién vio? Dios vio a la tierra, a ustedes, ¿sí? Cada uno de ustedes vio. Digo, ¿qué está hablando? ¿Qué está hablando? Dios miró ahí, observó uno a uno ustedes, luego finalmente ya Dios concluyó. Luego ya sí habló. ¿Qué habló? Versículo 5. Ya vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos
era de continuo, solamente el mal era. Y en ese lugar debe poner, ¿m? Nosotros nuestro nombre debe poner. ¿M? Ya, entonces poniendo sus nombres, leyendo, será poco diferentes. ¿M? Aquí ¿qué pone? ¿Vio Jehová a quién? Y Andrés. También aquí hermana y Jocelyn, hermana Paula. Dios me vio y vio. ¿M? Hermana Paula. Luego Dios concluyó. ¿Qué dijo? Mucha maldad, ¿sí? Entonces escuchando nosotros, si Dios me vio, luego me dijo, Andrés, mucha maldad era mucha maldad en mi corazón. Todo designio de los pensamientos del corazón de Andrés era continuo, solamente el mal era. Entonces escuchando nosotros esta palabra, ¿cierto? Palabra de Dios, sí puede aceptar, sí, hablando, puede tener mismo punto de vista. Tal Dios vio, yo también eso me siento, estoy de acuerdo, ¿sí? Tal como Dios había dicho, yo también así es. Entonces será muy feliz, Luego Dios, también para Dios muy fácil dirigir, guiar a nuestra vida. Luego Dios bendecir en gran manera. Pero ya problema es, aunque nosotros viene congrega a la iglesia, escuchando la palabra, luego muchos hermanos desean servir, echar su vida para Dios, el evangelio. Pues algunos desde tempranos, algunos desde 4 de la mañana se levantan. Lo que hace, bien, ¿sí? Peinando, ordenando, luego, ¿sí? Piadosamente ora a Dios, busca a Dios, ora piadosa, lee la Biblia. Algunos antes de leer la Biblia se baña, porque se sienten sucios. Entonces, ¿cómo si mis manos sucios puedo agarrar la Biblia, la palabra de Dios santa, la Biblia? Luego alguien se baña, agua fría aquí, La Paz, madrugada, imagínense. Alguien sí pensando, ya no quiere. Pero alguien desea muchos, se baña, luego piadosamente, temerosamente, leyendo la Biblia, orando, ya busca. Luego también viene a la iglesia. Luego ve iglesia que necesita, el baño es sucios, limpiando. Luego salones también necesidad de chequea, revisa. Algún eventos, por el evento, actividades que necesita, ofrendando, echando todos. Ya aún hace todo, toda la fuerza hace la iglesia. Pero escuchando la palabra, sí, igual que como ahora esta mañana, Dios vio a nosotros. Luego su punto de vista ya habla, califica, ¿no? Luego una conclusión que es mucha maldad. No es poco, mucha maldad era. Luego nuestros pensamientos continuos solamente el mal era. ¿Qué quiere decir? No hay nada buenas cosas. No hay nada, era nada. Luego versículo 6 leyendo. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Era. Se arrepintió Jehová, le dolió mucho porque yo creí, ¿no? Yo hice los hombres tanta maldad y corrompido era. Entonces le dolió mucho. Luego finalmente Dios decidió. ¿Qué decidió? Ya versículo 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hechos. Luego ya aparte de Dios mirando todo, ya decidió. ¿Qué decidió? Ya mirando, hermana Jocelyn, ¿cierto? Dios vio esta mañana. Dios vio a la tierra. ¿Qué quiere decir? Dios vio a nosotros, cada uno. Luego Dios ya calificando. Luego finalmente, en en esa hermana no sale nada buenas. Solamente maldad, luego malos pensamientos, corrompido.
Le dolió Dios. ¿Por qué yo doy, ¿sí? Mi comida? ¿Por qué yo doy apoyando? Le dolió, ¿cierto? Luego finalmente decidió. ¿Qué decidió? Ya hermana, ya usted hermano ve. Dios decidió a ustedes mirando a nosotros. Sí puede eliminar, matar, ¿cierto? Pero ¿en qué manera quiere matar? ¿En qué manera? Antes los cristianos, hablando sobre la muerte del Señor Jesucristo, la salvación. Entonces los perseguidores, que hablando sobre la muerte del Señor Jesucristo, y torturaba, para que no crea, porque ellos siguen transmitiendo el evangelio, la gente escuchando sobre la muerte del Señor Jesucristo, aceptando, convirtieron cristianos, salvos. Luego ellos mismos también predican el evangelio, creen es Cristo nuestro Salvador. Entonces los perseguidores tenían rabia, odio, ¿cierto? Entonces ellos agarrando a los cristianos, persiguiendo, matando, pero ellos hicieron tortura, ¿no? ¿Cierto? Tortura. Antes la gente mataba, no simplemente mataba, torturando, que se sienta muchos dolores, miedos. Entonces los cristianos mirando ya tienen miedo cómo está muriéndose nuestros hermanos cristianos. Entonces por ese miedo ellos también quieren abandonar, no quieren seguir más a Jesucristo. Torturaba, mataba, ¿sí? Como hiriendo y hace sufrir bastantes. Entonces los cristianos mirando esto, yo también algún día ellos me van a agarrar, yo predico el evangelio, transmito sobre el Jesucristo, entonces algún día yo también va a sufrir, no quiero, me duele, ¿cierto? Entonces por ese miedo ellos abandonando, no quería seguir más a Jesucristo. Pues según ese propósito nació tortura. Entonces fácilmente puede matar, si ese tiempo hay pistola, ¿cierto? Disparando y ya muere. Pero no mataron en esa manera. ¿Cómo mataron? Porque mucha manera de tortura. En México, usted cuando viaja, en México tiene un museo. ¿Qué museo? Museo de tortura. Todo tipo de tortura, y ahí puede ver, ¿sí? Hacia los cristianos, salvos. Es muy terrible, ¿cierto? Puede ver. Entonces, ¿cómo siendo hombres humanos, en esa manera puede torturar a la gente? Ese puede ver, ¿no? En México, hay museo. Sí, entonces, ¿alguien visitaron ese museo? Entonces, un día nos llevó, ¿sí? Que vea los cristianos, los salvos, cómo ellos recibieron esas persecuciones, pero aún esa persecución ellos cuidando el evangelio. Aquí también Dios miró cada uno de nosotros. Luego llegó una conclusión, eliminar, ¿sí? Deshacer. Le dolió mucho en su corazón. Luego, ¿en qué manera ya Dios quería eliminar? ¿En qué manera? Aquí enviando el diluvio. Imagínense, simplemente Dios también puede hacer, llevar, deshacer, que Dios creó era. Pero ahí leyendo, Dios va a mandar, dice, ¿qué va a mandar? Diluvio. Por agua quiere llevar, agua, todo llevando, ahogándose. Mirando ese agua, aquí La Paz también se inundó alguna vez. Agua, ¿vio? Sí, mucha velocidad, cantidad de aguas, da miedos, la gente grita, escapa, ¿sí? Entonces ese agua enviando diluvio, Dios ya quiere eliminar, ¿sí? Dios está hablando. Hermano, ustedes también van a mirar cada uno a sí mismos, cada uno. Ya mirando, ustedes también, ¿cómo concluye? Mirando a mí mismo. ¿Cómo concluye?
Ya sí puede tener ese mismo, como Dios concluyó, ¿no? Conclusión de Dios. Si esta mañana ustedes también, sí puede tener misma vista de Dios, mismo punto de Dios, ¿cierto? Sí, igualito era, va a destruir, va a doler mucho era en el corazón. Va a doler, si va a arrepentirse, era muchos. ¿Por qué yo vivo así? ¿Por qué yo de esa manera, siguiendo eso? Va a doler muchos, va a arrepentirse. Luego igualito que Dios, según su punto de vista, va a llegar sus conclusiones. Luego como Dios envió el diluvio, luego todo ya llevó, luego eliminó y ya deshizo. Entonces igualito como Dios, cada uno en nuestra vida podemos ordenar era. Mi persona Andrés, yo vi, mi persona era, muchas maldades, no sirve, ¿cómo así puede vivir? Luego, igualito, como versículos 5, 6, 7, según ese orden. Primero mirando Dios a la tierra con muchas maldades. Siempre, continuamente, todos los pensamientos salen mal, ¿cierto? Luego, versículo 6, se arrepintió, dolió mucho Dios en su corazón. Luego, finalmente, versículo 7, Dios concluyó, no sirve, en ese caso, mandando el diluvio, ya eliminar eso. Luego Dios va a empezar de nuevos, ¿sí? Eliminando todos eso. Entonces ya cada uno esta mañana, ya entre los hermanos, nosotros también, ya pensamos, ya mirando igual que Dios, cada uno mira, era mi vida, mi persona, ¿sí? Porque cada uno, ya ustedes más sabe que otros, porque tal vez la actitud, ¿sí? La apariencia podemos ver nosotros, pero dentro todo lo que usted está pensando, planeando, usted mismo, usted nomás sabe, antes de expresar, pero no expresa a todos los hermanos, todas las personas, no expresa, no muestra 100%. ¿Qué quiere decir? Si una parte podemos hablar, ya fulano, hermanos, usted así está viviendo, podemos hablar. Pero más correcto, ya ustedes más saben mi vida, cómo es, ¿sí? Dentro de mi corazón. Entonces, versículo 5 ya entiende, puede tener misma vista de Dios, mismo corazón de Dios. Ya otro paso, siguiente paso, versículo 6. Versículo 6, ¿qué es? Duele mucho, duele. ¿Sí? Versículo 6. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces, versículo 6, llegando a esa etapa, que se arrepintió, ¿sí? Porque yo hice a los hombres, Dios dice. Porque yo creí en los hombres. Dios quería vivir, ¿sí? Con los hombres. Dios bendice, ¿sí? Apoya. ¿Sí? Luego toda la necesidad Dios cubre. Entonces los hombres humildemente, ¿sí? Aceptando mis ayudas, mis bendiciones, luego agradeciendo, luego acompañando, glorificando a mí. Entonces nosotros bien combinados, bien unidos, ahí podemos vivir. Entonces Dios confiando en los hombres, guiando, pero los hombres como versículo 5, mirando, ¿qué hace? Sí, más, sí, desechando la palabra de Dios, confiando, viviendo según sus deseos, por eso mucha maldad en la tierra. Luego cada uno, ¿cómo vive? Según su deseo, manera, lleno de maldad. Versículo 6, entrando, se arrepintió, le dolió mucho en el corazón de Dios. Entonces ellos mirando, no hay esperanza era. Cada uno mirando, ya aquí no se puede reparar, no se puede arreglar, no se puede modificar. Si hubiera poquito de esperanza, ¿sí? Poquito de esperanza de los hombres, Dios haría enviando el diluvio, ya va a eliminar todos. Ya poquito tiene esperanza, ¿sí? Si hubiera tenido Dios, entonces no enviaría diluvio, esperar, ¿cierto? Pero Dios ya concluyó, esa hermana Jocelyn, hermana Cintia, hermana Paula, también hermana Birna, cada uno, ¿sí? Cada uno aquí hasta atrás, hermano Víctor, Dios vio, luego le dolió mucho eso. Luego una conclusión, eliminar,
matar, deshacer todos. Ahí llegó, ¿sí? Conclusión de Dios. Ya, hermanos, esta mañana, ustedes también vio a ustedes mismos, vio sus vidas, si mis personas ya vio. Entonces, ¿cómo se siente? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Evaluando, calificando. Muchas veces yo también estando, escuchando la palabra, muy difícil era llegar hasta ese punto de Dios, llegar, muy difíciles. Yo cometí pecados, yo hice muchas equivocaciones, hice herir, sufrir mi esposa, mi familia, también cerca de mí. Entonces yo también golpeando mi pecho, es porque yo hice estas cosas, soy inútil, no sirve, muchas veces también golpeando al pecho, luego también le dolía, sufría, pero muy difícil llegar hasta ese punto que Dios vio, ¿sí? Ese punto era eliminar, ¿sí? Hasta eliminar mi persona, deshacer, ignorar 100% de mí, no llegaba era. Sigue mi persona otra vez. Un tiempo, ¿sí? Ahí duele mucho, era, porque soy muy carnal, porque yo estoy viviendo, sigo de esa manera, errores, hiriendo, dañando a mi familia, también conocidos. ¿Por qué estoy viviendo? Aunque duele, pero no pasa, era hasta versículo 7 no pasa, sigue viviendo mi persona misma, era aceptando de mí. Después llorar, sufrir, luego ¿qué hace? Al día siguiente, arrepiéntese, luego leyendo la Biblia, luego ya viene a la iglesia, pastor, sí, luego obedece agachándose, luego ¿qué hace? Ofrendando, sirviendo, ¿sí? Obedeciendo, otra vez mi corazón, estoy bien, un tiempo estoy mal, pero ahora cambió, luego por lo menos estoy congregando a la iglesia, obedeciendo, luego sirviendo, ofrendando, luego mi corazón automáticamente, ¿qué haces? No pasa hasta versículo 7, que si no elimina, sigue mi persona mismo, hace todo, decide. Cuando usted esta mañana escuchando, usted el versículo 5 era, igual que como Dios vio a la tierra, a nosotros, a mí mismos. Luego llegando ese punto de vista de Dios, y versículo 6 era, se arrepiente, duele, muchos le duele. Luego finalmente ese hombre, esa hermana, a mi persona no hay ninguna esperanza. Va a vivir esa vida, repite, va a vivir, no hay ninguna esperanza. Cuando llega a esa conclusión, ¿qué haría? Igualito que Dios va a decidir. Igual que Dios, su conclusión va a recibir, a aceptar, ¿sí? No solamente Dios va a eliminar, ¿sí? Todos los hombres, animales, bestias. Mi persona mismo también, llegando a conclusión, no sirve. Solamente va a llegar dolor, sufrimientos, maldad, ¿sí? Continuo mal. Luego, mi persona también, igual que Dios, va a trabajar, igual que versículo 7, eliminar, deshacer. De mí todo era todos. Amén, hermanos. Ya vamos a ver versículo. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de ya Dios era. Pero Noé era. Pero y hermana Vilna halló la gracia ante los ojos de Dios. Así está escrito. Pero hermana Marlene halló la gracia ante los ojos de Dios. Así está escrito. La Biblia solo un nombre era Noé, ¿cierto? Noé. Había bastantes personas. En la iglesia también hablamos. En la iglesia bastante, muchos hermanos. Pero no todo halla, no todo halla. Alguna parte solamente no especifica era. En vez de poner nombre, como pronombre, ¿cierto? Pronombre general en la Biblia. Pero alguna parte de la Biblia sí o sí necesita, ponga nombre específico, sí o sí, especifica era, claro. En ese caso, halló la gracia de Dios, ¿cierto, hermanos?
pero aquí puso, especificó Dios. ¿Quién? Noé era Noé. Había muchas personas ese tiempo también, pero Noé halló la gracia ante los ojos de Dios. Después de hallar la gracia, versículo 9, vamos a pasar. Versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Acam y Jafet. Ya después de hallar las gracias de Dios, ¿no?, ante los ojos de Dios, luego explica sobre Noé. Noé un varón justo. Luego, Noé un varón justo, perfecto era. Entonces Noé es, como su altura es 180 centímetros y perfecto, Noé su peso es 75 kilogramos, es así sale. Ya tenemos nuestra condición, ser una persona perfecta es, ¿sí? Ser una persona perfecta, ¿cómo piensa? ¿Sí? No errores, no equivoca, luego habla muy bien, luego no insulta, no pelea, no odia con su esposo, con su esposa, con su matrimonio, no tiene que pelear. Tenemos una condición, ¿cierto? Una, ¿cómo dice? No es condición. Tenemos un concepto, ¿cierto? Ser una persona ya perfecta. Pero ahí Noé dice, Noé un varón justo. También justo es, ¿qué quiere decir? Limpios. Luego no tiene pecado nada, ¿cierto? Ya justo. Entonces, versículo 8 pasando, como Noé halló la gracia ante los ojos de Dios. Luego, versículo 9 entrando sale, Noé un varón justo. ¿Justo qué quiere decir? No tiene pecado, hombre buenos. Entonces, ¿cómo considera hombres buenos, justos? No comete pecado, no miente, no odia, ¿sí?, no golpea, luego no estafa, no adultera, no roba, no desea nada, ¿cierto? Ya entonces ahí ya considera, Noé era perfecto, justo. Luego después, ¿qué palabra? Noé era perfectos en sus generaciones. En Dios, con Dios, caminó. Ahí caminó con Dios, era camino. Ustedes también de vez en cuando camina con su esposo, matrimonio, ¿camina juntos? ¿Cómo camina? ¿Así junto camina? ¿O varón más adelante, esposa atrás? ¿Oh? ¿Cómo camina? ¿Sí? Marido camina, luego esposa es cierta distancia camina. ¿Cómo camina aquí? Aquí Noé caminó con Dios. Entonces imagínense, desde versículo 5, Dios vio, luego mirando no hay, solamente mucha maldad, continuó sale, mal era mal, pensamientos corrompidos. Luego versículo 6, se arrepintió Dios, llegó gran dolor en su corazón, luego mirando no había más esperanza. No se puede arreglar esta persona, ya no se puede este hombre que pueda cambiar. Por eso Dios ya decidió, ¿cómo es? Eliminar y deshacer toda la persona hasta animales. Luego de ese nuevo, ¿sí?, quiere empezar Dios. Pero hay entre todas las personas, gracias a Dios, halló la gracia de Dios. ¿Quién? Noé. Halló. ¿Qué gracia halló? Ante los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir? Esa gracia es tener mismo punto de vista. Como Dios vio, ya no sirve, no hay esperanza, ya quiere eliminar.
Dios mirando tal vez en nuestra vida, tal vez en la vida de hermana Jocelyn, Dios vio, tiene esperanza, poquitito de esperanza, aunque todo mal, pero ya 10% ahí poco echando, ¿sí? Luego guiando, entrenando, va a cambiar, va a arrepentirse. Entonces no va a eliminar, no va a deshacer, pero 100% ya no hay, ya en vano era en vano, no hay esperanza. Ay, ya votar era votar. Jefes, empresas jefes. Jefe también expulsa a sus empleados. ¿Cuándo expulsa? Empresa es propósito, no ganar era ganar. No hay beneficio, ya no inviertes. Entonces empresa también mirando las personas, empleados, ya no más beneficia, no da beneficio a mi empresa. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sí, elimina era. Al día siguiente no hay su mesa, ¿cierto? Otro nombre, placa de nombre está. Cambiando rápidos, muy rápido, inmediatos, por beneficios. Dios también, mirando, ya no se puede cambiar. No hay esperanza, eliminó, ya decidió. Luego ahí, decidiendo, Noé halló la gracia. ¿Esa gracia qué es, hermanos? Sí, tener era tener común, como mismo vista, tener mismo punto de vista. Dios miró a Noé, entonces mirando a Noé, mucha maldad, ¿sí? Luego él totalmente corrompido era, no se puede arreglar, no se puede él, Noé. Dios ya concluyó en su corazón, aunque le duele mucho, ¿cierto? Aunque le duele, si quería cambiar, quería usar, quería bendecir, pero le dolía mucho, totalmente, 100% ya no sirve, Noé, corrompido era, llena de maldad, ¿sí? Él también lleno de maldad, enaltecido, menosprecia la guía de Dios. Por Dios, parte de Dios, ya decidió. ¿Qué decidió? Enviar diluvio, matar, llevar todos. Entonces Noé también pensó, pensando, Dios cómo me mira, aún Dios, yo también soy malo, soy corrupto, soy malos, soy también pecadores, cometí errores. Pero una parte yo no pienso así, Dios. Noé también tal vez tiene otra vista, otras vistas. No 100% como Dios había dicho. Noé, ¿sí? tenía una parte diferente. Una parte acepta, claro, yo cometí pecado, yo mentí, yo hice malas cosas, igual que como Dios ha visto, ¿cierto? Mucha maldad, si reconozco a Dios, pero otra parte yo no, yo también estoy bien, yo criando mis hijos, mi esposa apoyando, yo hago, echando eso. Tal vez diferente punto de vista, tal vez puede tener. Noé mientras tiene su propio punto de vista, él va a agarrar, ¿sí? Noé tuvo mucha maldad, ¿sí? Me duele mucho, luego yo voy a enviar diluvio, yo voy a deshacer. Entonces Noé, cuando tiene otro punto de vista es, una parte está bien, como hablamos, ¿no? Acepta, soy malos, pecador, carnal, inmundos, sucios, pero otra parte Noé considera, aunque yo hice malas cosas, Dios, pero yo considero, una parte estoy bien, sí soy carnal, pero una vez yo vendí mi lote, luego yo ofrendé a la iglesia. Dios, eso no es mal, no es bueno. Luego también tal vez agarra. Dios, aún difícil eran mis situaciones. Sí, no podía comer, no tenía suficientemente mi familia. Pero en la iglesia cuando estaba, sí, difícil, no hay comida en la iglesia, los que viven, yo comprando víveres, yo apoyé. Eso también malo, tal vez él puede reclamar. Otro punto de vista. Como todo mal, dice Dios. Luego, tal vez él puede agarrar otro punto de vista. Noé mientras agarrando su propio punto de vista. No puede tener, ¿cierto?, un punto común con Dios. Entonces Dios va a seguir, ¿qué va a seguir? Él ya decidió, Dios, deshacer, matar, mandar el diluvio. Entonces Noé también, dentro de aquí muchas gentes juntamente van a recibir esa maldición de Dios. Luego va a ser, ¿no? ¿Sí?
y llevado por el agua, ahí va a morir. Pero versículo 8 entrando, Noé halló la gracia de Dios ante los ojos de Dios. ¿Esa gracia qué es, hermanos? Explicamos. Tener era tener, como tal había dicho Jehová Dios, yo también, amén Dios, amén. Aunque yo también, yo pienso, yo ayudé, yo serví, pero como Dios usted hablando exactamente, ese 100% tiene razón, Dios, su palabra tiene razón, estoy de acuerdo. Ese hombre, Noé, aunque soy Noé, ¿cierto? Noé, ese hombre, mucha maldad, 100% continuamente sale malo pensamiento, totalmente corrompidos. No se puede cambiar, no se puede arreglar, no se puede. Ese hombre sigue, va a sufrir, va a destruir su familia, va a sufrir. Elimínelo, dice, elimine. No sirve, elimine. Yo también, ese Noé, quiero eliminar. Golpea, quiero eliminar. Puede eliminar. Cuando llegando ese mismo punto de vistas, el versículo 9. Ya vamos a ver, versículo 9 tiene, hermanos. Ya estas son las generaciones de Noé. Noé, varón, justos. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Amén, hermanos. Muchas personas, ¿sí? La vida de creencia es muy difícil, piensa, muy difícil. ¿Cómo seguir era negar mi deseo, mis pensamientos? Difícil era. Que yo deseo vivir este mundo, ¿sí? Disfrutar, vivir felizmente. Eso quiero. Pero iglesia, ¿por qué no permite? ¿Por qué iglesia no permite? Permite era ganar mucho dinero. Ganar dinero era, porque para el evangelio también necesita. Ganar dinero, pero propósito diferente. Alguien gana dinero para sí mismo era. Por eso destruye su vida, sufre. Iglesia también, nosotros recibiendo el corazón de Dios, ganar era ganar dinero. ¿Con qué propósito? Ganar dinero para evangelizar era evangelizar. Para que escuchen más personas ese amor del Señor es Cristo. Pero mucha gente más si gana para sí mismo, ¿cierto? Ya imagínense, ahora no tengo comida, desea ganar, ganando, ya ahora puedo comer bien, ¿cierto? Come bien, satisfecho era. Entonces ganando más dinero, compra necesidades, luego ayuda a pobrecitos, mi familia ayuda, muy buenos. Ya ayuda bien, todos ya bien, todos. Luego sigue ganando ese dinero, ¿qué va a usar? ¿A dónde quiere usar? ¿A dónde va a usar? Sí tiene, ¿sí? Capacidad de usar, comprarse. Entonces ese cuerpo, ¿qué desea? Cometer pecado, cometer pecado. Por eso muchos que tienes, ¿sí? Muchos dineros, aunque no todos, ¿cierto? Muchos tienen dineros. Entonces ese deseo desea, tiene posibilidad por el dinero. Luego desvía, infidelidad, muchos sufren. Muchas personas, ese cuerpo desea. Entonces nosotros viviendo por el evangelio, aún ganando, ese dinero, ¿a dónde va a usar? ¿A dónde? Para el evangelio, viajando, actividades. Entonces sigue va a faltar, sigue ganando ese dinero, va a invertir para el evangelio. Y vamos a ver un versículo ya 11. Versículo 11. Ya y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencias. Luego versículo 12. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ya otra vez Dios miró, ya vio a la tierra quiere decir a nosotros. Dios miró a cada uno de ya ustedes, a mí.
Luego Dios ya está hablando. ¿Qué está hablando después de mirar? Y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompidos su camino sobre la tierra. Entonces ya Dios cuando mirando a nosotros ya hablando, por ejemplo aquí ya hermano fulano, aquí está algún hermano, entonces indicando Dios, aunque todo era a todos, pero solamente ya especificando una hermana, usted está corrompida, corrompida. En la iglesia también entre hermanos también intervienes, pero rara vez y escucha, pero la mayoría muy difícil aceptar, tener el mismo punto de vista aceptar. Muy difícil, cuando ya yo hablo algún hermano, yo veo que usted muy alto era corazón, usted está lejos de Dios, no entiende a algunos hermanos. Porque yo congregando a la iglesia, pastor, usted por qué me diga estoy lejos de la iglesia, de Dios? Solamente yo veo sus corazones, sus vidas. Luego mirando sus vidas y se nota, ¿cierto? Por eso, por el corazón de Dios y nosotros interviene para que cambie, para que se arrepienta. Luego nuevamente ya vuelve hacia Dios la palabra, ¿sí? Y va a hallar la gracia de Dios, como Noé. Luego como versículo 9 es justo, varón justo, perfecto. Luego ya camina con Dios. Mientras caminando con Dios, Dios protege, ve mucha obra de Dios. Una vida muy feliz. Pero aquí, como Dios miró, luego dice, la tierra corrompida era. Entonces esa mañana tal vez Dios habla, sí, fulano hermanos, usted muy mal, sí, solamente sale en muchas maldades. Todo lo que usted pensando, ese está corrompido. Ya no sirve a ustedes, no se puede cambiar, no hay esperanza. Por eso ya yo decidí. ¿Qué decidió? Sacar, eliminar, deshacer usted. Usted aceptaría en esto. Los hermanos que también escuchando por Zoom, Facebook, ya todas las personas, como Dios esta mañana hablando, no está hablando, ¿sí? Y alguna persona, ¿sí? Todos, a ustedes, cada uno de nosotros, ¿sí? Como dice, corrompida totalmente. Luego mucha maldad, todo lo que está pensando, surgiendo en sus corazones, eso está inclinado mal. Por eso Dios le duele, luego quiere ya enviar en su vida diluvio, desastre. Usted escuchando, ¿cómo se siente? ¿Puede aceptar o también quiere responder, justificar? O mejor silencio. Ese momento ayuda a barbijos, ¿sí? Barbijo ayuda. Tapa boca, ¿sí? La vida de creencia, esa parte muy difícil, hermanos. Pero una vez ustedes también, igual que como Dios, tiene el mismo punto de vista. Entonces la vida de creencia es muy fácil, hallando la gracia, luego desde ahí caminando con Dios. Por medio de nuestro Dios, luego nuestra vida es como camina, justos, perfectos. Ve, Dios todo cubre, Dios todo ya soluciona. Problema es que muy duro es ese camino, tal vez alguien se siente, muy duro, muy pesado es, porque tiene otro punto de vista diferente. Dios ya vio, quiere destruir, eliminar, pero según mi punto de vista, aunque soy poco malo, pero todavía sirve, todavía, ¿sí? Como puede usar, ¿sí? Todavía, dice. Por esa diferencia, choque, demasiado, sufrimientos, entre matrimonio también. Sí puede tener mismo corazón, mismo punto de vista, ya mi amor, mi esposa, vamos a invertir $1,000 de ese negocio, va a ganar. Pero esposa mirando su punto de vista, siempre usted me había dicho así, invirtiendo, va a ganar. Pero ¿cuántas veces fracasamos? Esta vez, otra vez va a fracasar. Entonces el marido ya quiere ganar, ¿cierto? El marido quiere invertir, sí o sí va a prosperar.
pero ya esposa tiene mismo punto de vista, no tiene, va a fracasar, dice, como antes. Entonces ya apoya, no apoya, esposa no apoya. De ahí un choque, diferente punto de vista, ahí surgirá mucho complicado, conflictos, ¿sí? Sufrimientos. Esa mañana también, hermanos, ya Dios y nosotros, Dios vio a nosotros. Entonces Dios mirando ya toda la persona, la tierra, ¿cómo estaba? Corrompida. Luego, mucha maldad. Todo lo que surge, pensamiento de nosotros, ¿cómo está? Continuo, mal era mal. Entonces, ¿qué voy a pensar? Dios tal vez pregunta. Pero la Biblia así dice. Esa mañana, ustedes también escuchando la palabra de Dios, luego escuchando ese punto de vista de Dios, ustedes también pueden tener lo mismo como Dios está pensando cada uno de ustedes. Pero tal vez yo no pienso, pastor, aunque soy carnal, yo contra Dios, contra iglesia, pero yo no pienso así. Yo todavía tengo esperanzas, ¿sí? Yo voy a cambiarme, yo voy a servir. Luego, ¿sí? Tal vez tiene otro concepto, otro punto de vista. Por eso muy difícil hallar la gracia de Dios. Ese tiempo bastante personas vivían, pero versículo 9 leyendo, Noé halló la gracia. Esa gracia, como hablamos, era tener mismo punto de vista, ¿no? Mismo corazón de Dios. Dios quiere destruir mi persona. Aunque no pienso así como Dios, pero Dios es verdad. Luego mi persona mismo, Noé mismo también aceptando, teniendo ese mismo punto de vista, ya ese Noé no sirve, inútil, solamente maldad, va a destruir, va a sufrir. Luego ya no se puede cambiar. Luego juntamente con Dios elimina, ¿sí? Deshace. De ahí están de acuerdos. Entonces Dios va a trabajar en estas personas. Vamos a ver versículo 13. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Ya Dios decidió, ¿sí? Dios vio y miró. Ya no hay esperanza, ¿sí? En esas tierras. Esa tierra, ¿a quién está hablando, hermanos? ¿Sí? Nombre. ¿Sí? No hay esperanza. Por eso ya Dios quiere deshacer. Sacar. En ese momento nosotros también, ¿cierto? Juntamente recibiendo ese corazón de Dios. Amén. ¿Verdad? ¿Sí? Aunque me duele mucho, yo quiero cambiar. Yo no quiero vivir así, pero solamente sale maldad, no sirvo. Igual, estoy de acuerdo, Dios. Eliminamos juntos, deshacemos, desechamos todo de mí. Ahí luego recibiendo, ya versículo, ya entonces, 14. Ya hazte un arca de madera, de gofer, harás aposentos en el arca y la fatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado. Le harás piso y bajo segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne
en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos y contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Ya, entonces Dios decidió, después de decidir, ya enviar diluvio, luego ya eliminar. Luego uno a uno explicando, hablando a Noé. Noé todo escuchó, ¿cierto, hermanos? Aunque no todo puede entender, Noé en su vida. No todo puede entender, pero ya escuchando la palabra de Dios, y Noé escuchó. Luego todo podía tener el mismo punto de vista. ¿Por qué Dios, ese codo, cuántas medidas debe hacer? ¿Por qué esa ventana altura debe hacer? Ya no tenía dudas, preguntas. ¿Sí? Ya Noé todo igualito tenía el mismo punto de vista de Dios. Como un corazón, mismo corazón. Entonces hay todo lo que había dicho Jehová Dios, Noé también escuchando. Luego finalmente él hizo. Vamos a ver, el último versículo tiene el versículo 22 tiene. Ya conmigo junto, todos ya vamos a leer, hermanos. Ya encontraron. Ya 1, 2 y 3. Ya, aquí qué dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó era. Igual es en nuestra vida también. Cuando Dios habla, nosotros también con mismo corazón, mismo punto de vista, amén. Luego sí podemos aceptar y recibir, muy fácil, era fácil. Muy fácil, pero cada vez choca. Aquí algún hermano también. ¿Y por qué choca? Que no se puede tener el mismo punto de vista. ¿Cómo hablamos? Según marido invierte ese dinero, cada mes va a ganar $500. ¿Por qué no invierte? Pero punto de vista de su esposa, ya invierte, otra vez va a perder, entonces va a chupar el dedo, otra vez a sufrir. Ay, ese hermano, mi esposa, marido, no sabe. Por esa diferencia es pelea, sufre, choca. Sufrimientos grandes, bastantes. Aquí Dios dijo, miró, luego ya definió, decidió. No se puede cambiar. Luego enviando diluvio, todo ya se hace, luego de nuevo quiere hacer. Entonces hay Noé. Un hombre se llama Noé. Entre muchas personas, solo Noé tenía mismo corazón de Dios. Mismo punto de vista, aceptó vista de Dios. Amén, yo veo a la gente como Dios habla. No se puede, difícil. Entonces Dios, escuchando Noé, ¿cierto? En verdad, ¿sí? Y Dios tiene razón, Luego recibiendo ese corazón de Dios, recién Dios había dicho, Noé, entonces dice, ¿qué haga? El arca. Ya una pregunta, hermanos, ¿y por qué ya Dios eliminando toda la persona? ¿Por qué quiere hacer el arca? Ya Dios se enojó, ¿cierto? Se arrepintió, le dolió. Decidió enviar el diluvio, todo ya matar. Así decidió Dios. Entonces, ¿por qué ya quiere hacer el arca? Sí, todos malos ya eliminar, pero todos los son buenos. Escucha, recibe la palabra de Dios, salva. Eso es. Ya Dios propósito es, ¿qué es?
Salvar era salvar a nosotros, ¿no? Sí, salvar, bendecir a nosotros. No solamente enviar el diluvio, mandando diluvio, también otra parte, Dios prepara siempre la salvación, era la salvación. Pero esa salvación, ¿quién puede encontrar, descubrir esa salvación? En nuestra vida también vienen enemigos, enfermedades, tantas situaciones. No solamente viene, otra parte Dios prepara como el arca era. Pero en ese arca, ¿quién encuentra? ¿Quién ya encuentra? ¿Quién entra en ese lugar? El arca es. ¿Quién? Noé. Noé halló. ¿Qué halló? Gracia. ¿Esa gracia qué es? Esa gracia la salvación. Hablando más correctos. Esa gracia es tener mismo punto de vista. Dios dice maldiciones. Usted está mucha maldad, corrompidos. Según mi punto de vista, todavía no estoy corrompido. Todavía estoy bien. Pero eso desechando. Luego sí puede tener mismo punto de vista. Esta persona halla las gracias. Luego, como versículo desde 14, 15, Dios mandando hablando, eso haga el arca. Su medida así es. Los animales, ¿cómo puede salvar? Todo, y hablando Noé. Noé si no hubiera tenido mismo punto de vista de Dios, ¿qué haría? ¿Qué haría? Dios, según mi punto de vista, el barco debe hacer así. Medida así sería bien. ¿Qué le parece a Dios? Entonces, cada opinión, ¿no? Con Dios chocaría, ¿sí? En vez de construir el arca, ¿cierto, no? Si mientras conversando, explicando, va a morir Noé, sí, abuelos. Mientras explicando, hablando. En la iglesia también, hermanos. Aquí no puedo explicar todo detalladamente. ¿Por qué, hermanos, usted su corazón muy orgulloso? ¿Por qué, hermano, usted muy lejos de Dios? Porque ya podemos explicar, pero no todo ya, así detalladamente. Noé, sí, recibió ese mismo punto de vista, mismo corazón. Entonces él mismo también, mi persona, ya no hay esperanza. Solamente va a sufrir, va a destruir, va a cometer pecados sucios. Ahí recibiendo ese corazón de Dios, luego caminó andando. Luego a través de Noé, Dios también trabaja, ¿sí? Gran obra de Dios. Eso haga el arca. Luego aquí, ¿quién debe entrar? ¿Quién? Todo explicando. Noé, versículo 22, conforme, como está escrito, conforme a todo lo que Dios le mandó, hizo. Igualito en nuestra vida. Dios tal habla, hermanos, y habla esa palabra con mismo corazón, mismo punto de vista, acepta, amén. Luego, como igual que Noé hace, muy sencillo, fácil. Pero siempre, cada rato surge, ¿cierto? Mi razón, mi manera, mi pensamiento, choca. Dios explicando, se cansa. Basta, ya hágalo, entonces hágalo nomás, tu manera, primero ya haciendo. En la iglesia igualito compartimos, hermano, ya Dios quiere en su vida, así está. Pero hermano, cada también igual es, pastor, así como le parece, así es, como es, así es. Si sigue, basta ya, entonces vívelo como desea, hermano, mejor experimenta su manera, su deseo, experimenta, mucho más mejores, ¿cierto? Después de pasar, recién se da cuenta cómo según punto de vista es mucha maldad, todo pensamiento está designado mal, ¿sí? No sirve, no tengo esperanza. En ese momento ya regresa mucho más mejor tal vez. Por eso aún, ¿sí? Aquí en la iglesia también permitimos como hijo pródigo. Su padre no quería que él salga de la casa, ¿cierto, hermanos? El padre nunca pensó que su hijo menor llevando bienes que salga, negocia, vive bien, no pensaba. Pero él, como dice, por la fuerza, insiste a su padre, ni modo,
No había otra manera que vivirlo. Pero después de fracasar todos, hijo menor regresó, con otro corazón. Aquí también Noé, escuchando, tenía el mismo corazón de Dios. Como todo lo que había dicho Jehová, ¿cómo puede hacer? Si no es fácil, ¿cierto, hermanos? Usted también ya sabe en la iglesia. Como la palabra de Dios dice, sabemos, Dios bendice, quiere bendecir a nosotros, ama a nosotros. Pero escuchando nosotros también, a él no me parece bien. Una parte vamos a buscar, San Mateo, capítulo 22. San Mateo, capítulo 22, desde versículo 1. Respondiendo Jesús les volvió. San Mateo capítulo 22, versículo 1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí, y he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Ya aquí es sobre el reino de los cielos, se explica sobre, ¿no? Sí, por una parábola. Entonces, el reino de los cielos, así está, como un rey que su hijo ahí está preparando bodas, luego invitando. ¿A quién invitando? Convidados, ¿cierto? Invitando aquí. 3, a llamar a los convidados a las bodas. Ya invitando. No solamente invitar, antes de invitar, ya preparó, dice, ¿qué preparó? Sí, ha preparado, dice, mi comida, después, toros, animales engordados, sí. Luego todo está dispuestos, ya luego ya invitando, ¿cierto? Ya igual era igual, nuestro Dios, el reino de los cielos, nuestro Dios también igual era. No solamente ¿sí? invitar, ya está preparado, ¿sí? Ya solamente ya participa, ya Dios quiere bendecir, era. Dios bendecir, Dios da las sus gracias. Pero ahí ya invitando a todos los convidados al escuchar, ya ven, nuestro rey está preparado. Ven a comer, recibir la gracia del rey. Ellos escuchando, ¿qué hicieron? Vamos a ver versículo 5, ya juntos vamos a leer versículo 5. ¿Ya versículo 5 tiene? Ya ellos escuchando, el rey todo ya ha preparado. Ya el rey tiene un corazón amplio, todo está preparado. Quiere dar, comer, ¿sí? Pasar juntos, dando gracias, bendiciones. Pero ya versículo 5, juntos vamos a leer 1, 2 y 3. Mas ellos sin hacer caso. Lanza. Si nosotros podemos ver esa igualito era. Aún Dios guía a través de su palabra. Espíritu Santo ya guía era. Pero cada uno, ¿sí? Escuchando, sí participaría en esas bodas, junto con reyes, sentándose juntos, con rey riéndose juntos, luego sacando fotos, luego ya comiendo juntos, muy ya feliz era. Rey también está muy feliz, contentos, quiere dar las gracias, sus bendiciones. Pero ya ellos, ¿qué hicieron? Ellos también tenía su idea. Aún ya fiesta puedo comer,
pero mi campo es mucho trabajo, labranza. Si eso trabajando, necesito yo, ¿cierto? Ellos también tiene, cada uno tenía su manera, lo que surge, sus planes. Luego otros también que dijo, uno a su labranza y otro a sus negocios. Sí, claro, en la boda puedo vivir, comer bien, ¿no? Felizmente, pero tengo que ganar dinero, tengo que mantener mis hijos. Ya cada uno eso pensando, le rechazaron y se fueron. Pero no sabía que ese es su país. Ese rey está protegiendo, ese rey, ¿cierto? Reinando, dominando. Entonces ese señor es como convidados, rebelde. Por eso leyendo poco más abajo que dijo 6, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Porque sigue invitando a la fiesta, a la boda. Ellos se enojaron, luego pelearon, mataron. Que yo tengo que ir a mi terreno, labranza. Tengo mi negocio, tengo que ir, ¿sí? Entonces se enojó peleando hasta y mataron, dice. Versículo 7. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Finalmente ese rey también se enojó. Rey que hizo solamente invitando, hizo comer, bendecir, ¿sí? Estar, pasar juntos felizmente. Noé igual era Noé. En el tiempo de Noé, Dios aparentemente mandando el diluvio, Dios quería dar era su amor, sus gracias. Pero la gente, en vez de tener, ¿sí?, mismo corazón de Dios, en vez de escuchar la palabra de Dios, más inclinaba era. Cada uno tiene su plan, su idea, ¿no?, sus pensamientos. Finalmente el diluvio ya llevó y todos. Por eso solamente la familia de Noé, ellos nomás entraron el arca. Ese arca no solamente para la familia de Noé era, ¿para quién era, hermanos? Todo era, todos. Dios todos. Por eso el arca es el diseño, ¿no? La medida es grandes. Para todos. Pero ahí solamente Noé halló las gracias. Podía tener el mismo punto de vista de Dios, recibió. Ya nosotros también esta mañana, ¿sí?, escuchando la palabra, la vida de creencia, yo también experimentando aquí en las iglesias, cómo recibir, tener el mismo punto de vista. Dios así está hablando, Dios así mirando, esa vista recibe. Luego yo también vivo según ese punto de vista de Dios. Dios tiene ese corazón, luego ese corazón recibe, viviendo, Dios todo va, ¿sí?, y bendecir, Dios va a solucionar. Problema es tener nuestras propias vistas, propios pensamientos. Eso nomás hablando terminamos. Y cuando yo trabajando en staff, era iluminación, siempre luces coloca altos. Entonces seminario bíblico eso hace, entonces y en caso de edificio grande, entonces hay esta estructura, está colocado en el techo, aunque no es como hombre araña, pero subiendo, ¿sí?, agarrando, todo eso colocamos. Pero una vez, ¿sí?, con escalera y aquí poniendo una estructura, luego solo yo subía, subiendo ya y luego colocando luces, esa escalera se resbaló. Entonces me caí, entonces y me desmayé, no podía recordar, rápido llevó al hospital. Entonces en el hospital hay un anciano en la iglesia, en la misión, ¿sí?, ese anciano hace acupuntura, solamente aquí en el vientre pone acupuntura. Entonces no entiende, ¿no?, muchas personas, ¿no? Sí, ¿por qué aquí pone acupuntura, ¿no? Sí. Entonces ese anciano explicaba muy bien, todo nervio pasa aquí, en el vientre, medio, ombligo, ¿cierto?
medios, desde cerebro hasta pierna, todo nervio aquí pasa en el vientre, aquí medios. Entonces ahí yo también llegué en ese hospital. Entonces ese anciano me preguntó, ¿por qué vino aquí? Me caí de escalera, me desmayé, me duele aquí, ¿sí? Mi pierna derecha. Aquí más duele ahora. Entonces escuchando y sacó mi ropa, sacó aquí, mostraba mi ombligo. Luego aquí entonces traía y regla, luego marcador, midiendo y marcaba y puntos. Luego de ahí y pinchaba acupuntura. Entonces cuando pincha le duele, ¿cierto? Pinchando. Entonces, ¿por qué aquí pincha? Me duele derecha y pierna. Parece ese anciano no sabe nada, ¿cierto? Me duele pierna derecha, ¿por qué? En mi ombligo aquí, alrededor de mi ombligo ya pincha. Me equivoqué, ir a otro hospital, cirugía, pensamiento. Entonces pregunté, porque es anciano en la iglesia, me explicó, todo nervio pasa en el vientre, pasando, problema es cuando nuestro cuerpo, cuando daña, hiere, el cuerpo mismo tiene capacidad de recuperar rápidos. Ese cuerpo mismo Dios creó. Un anciano, otro doctor, cirugía, doctores, cirugía, ¿no? Cirujano, es muy profesional, bien conocido en Corea. Miles de veces cortó aquí, luego cosía, operando coser. Entonces, por casualidad, mismo cliente llegó después de años. Entonces ese doctor conoce de la iglesia. Ese cliente, antes yo operé, corté su vientre, luego aquí operando y cosió. Pero justo lo mismo, otra vez tiene que cortar aquí, luego tenía que operar. Y cortó, vio, era anteriormente, no como cosió de su lugar. Pero 100% perfectamente como era natural, ¿no? Como se recuperó. Ese doctor también dice, se sorprendió, no se nota nada que como ha operado, como 100% ya recuperó todo, se sorprendió. Dice. Ya nuestro cuerpo mismo ya tiene esa capacidad, ¿no? Recuperar. Aún alguna enfermedad poco lento, alguna parte también poco rápido, ¿cierto? Entonces ese, como anciano también explicaba, ese nervio aquí pasa a todos. Entonces aquí ¿qué hace? Nervio mide, mide, ¿qué centímetro? Ese nervio, ¿a qué nervio? Todos ya conociendo, aquí ya pone acupuntura. Luego me preguntó Andrés, ¿dónde más le duele? Y pierna derecha, aquí le dueles. Entonces, sácalo tu pantalón izquierda, dice. Entonces, me duele derecha, ¿sí? Anciano, porque tal vez medio sordo, ¿no? Entonces, derecha y sácalo izquierda. Dice. Entonces, no entiendo, ¿sí? Anciano, entonces, hágalo lo que yo diga. Voy a explicar después, dice. Y saqué izquierda, luego y acupuntura trajo un paquete. Luego pinchaba 1, 2, 3, 4, muchos, me dolía. Luego me preguntó, Andrés, ¿te duele mucho? Sí, me duele mucho, es normal. Dice. Pinchando, ¿quién no le duele, cierto? Pinchando ahí. Qué bien, dice, muy bien, dice. Me duele, eso está bien, entonces, y muy bien, dice, muy bien, está sanándose, dice. Parece peorando ahora, empeorando. Entonces izquierda pinchó. Sí, luego, ¿dónde le duele mucho? Es derecha. Sí, ahí, entonces ahí tiene una luz X, de sol viene, ¿no? ¿Cómo se llama? De sol viene. ¿Cómo dice? Rayos. Entre rayos buenas para nuestro cuerpo. Algunos rayos también afecta, daña eso. Entonces no me recuerdo, ahí está una máquina en mi derecha y rayos, ¿sí? Buenos rayos, ¿no?
y ahí ya poniéndose caliente. Luego aquí en mi vientre me mostraba, porque estaba acostado, ¿no? Me mostraba con espejo, era espejo mi vientre, ¿no? Pinchó mucho acupuntura. Luego hay 30 minutos, descansa, duerme, dice. Sí, entonces mi vientre acupuntura no puso, luego mi pierna izquierda. Luego mi derecha es ese rayo, ¿no? Buenos rayos para ayudar. Luego yo dormí como 1 hora, dormí 1 hora, luego ya vino, luego ya pasó 1 hora, está bien, ¿qué le parece? Entonces tocaba mi derecha, pierna derecha, antes de poner, tocando mi derecha me dolía, ¿sí? Entonces luego ya vino anciano, luego y mi derecha y tocaba, ¡puf, puf, puf! Y tocaba, está bien, entonces, ¿duele o no duele? Oh, no, no me duele, dice. Ah, ¿no te duele? Antes tú dices que duele muchos, pero ahora no me siento, no me dueles. Ah, está recuperando, dice. Entonces me sentía muy raro, es cierto. Sí, no me dolía, sí. Entonces ahí sacó uno sacando, primero izquierda, luego mi vientre. Luego ya me explicó, ay, hermano Andrés, ¿sabe por qué izquierda pone? Te duele, derecha, ¿cierto? Derecha le duele, pero ¿por qué izquierda pone? Porque cuando a usted le duele, ¿cierto? Ese cerebro manda, dice señal, cerebro. Aunque ya cuerpo le duele, pero cerebro manda, duele el brazo derecha. Aquí ya se siente, luego aquí manda señal, orden, cerebros. ¿Sí? Cuando aquí daña, se fractura, le duele, ¿no? Aunque le duele aquí, pero cerebro manda y orden, señal. Le duele aquí. ¿Sí? Tiene que solucionar rápido, así manda. Entonces cuando ya le duele mi pierna derecha, ese cerebro manda, ¿sí? Entonces por nervio y pasando mi vientre, ¿a dónde? Pierna derecha, sigue manda, sigue, el cerebro no descansa, sigue manda, ¿hasta cuándo manda? Hasta que se solucione. No soluciona, sigue manda, sigue. Está mal, ¿sí? Cuando soluciona recién, ya está bien, solucionó, recién tranquiliza ese cerebro, inteligente, ¿no? Se preocupa aquí, aquí más se preocupa, es por eso cabeza muy importantes. ¿Cómo explicaba? Ese cerebro manda sin descansar, pierna derecha está mal, peligroso es. Está mal, peligroso, tal vez va a morir, sigue mandando. Entonces ese nervio, midiendo con regla, esa acupuntura, y pones, impide para que no baje ese orden, ¿cierto? Señal. Ese nervio exactamente busca, luego pones acupuntura. Entonces ese orden, cerebro manda, ¿qué manda? Andrés, tú vas a morir, Andrés, tú vas a ser paralíticos. No, entonces ya se preocupa, ¿cierto? Entonces ese señal aquí acupuntura y ya impide por acupuntura, ¿sí? Luego mientras esa acupuntura, ¿en dónde pone? Mi pierna izquierda. ¿Por qué pone? Aquí pincha, molesta. Entonces el cerebro manda un señal. ¿A dónde manda? Mi pierna izquierda. Ya alguien está pinchándose. Tú vas a morir. Ya tiene que preocuparse, solucionar allá izquierda, ¿no? Izquierda. Pero es solo pinchando nomás, acupuntura, ¿no? No hay problema. Pero el cerebro, ¿cómo se siente? Está matando a alguien, ¿cierto? Ya tiene que preocuparse, Andrés, ¿sí? Tiene que solucionar. Ese cerebro ocupa, izquierda ocupa. Mientras derecha, tranquilo, descansa. Descansando cuerpo mismo, rápido recupera. Me explico, mi trabajo ¿qué es? Ese cerebro que no se siente, el cuerpo mismo todo soluciona. Pero un problema ¿qué es? La gente, mucho estrés, porque se preocupa, luego se mata a sí mismo, va a fracasar, va a morir, ¿sí? Tú vas a vivir soltero para siempre, tú vas a morir, esa enfermedad cuando viene, tú vas a ser paralítico. Casándote tu hijo, ¿cómo va a criar?
tiene que trabajar, no hay dinero, ¿cómo va a pagar? ¿Cómo va a hacer? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Muchos se matan, se matan. Esta mañana nosotros escuchamos, ¿no? Dios tiene un punto de vista, Dios es exacto, ¿sí? Dios quiere dar su gracia, su bendición. Problema, muchos hermanos, muchas personas, aunque viene a la iglesia, pero tiene su propia vista, su propio pensamiento. Por eso coincidir, tener, hasta que tenga mismos. Cuando tiene mismos, Dios ya Noé, tú no sirve, mucha maldad. Aún Noé pensaba, yo también Dios, una parte, muy bueno es. Como 100% todo maldad, yo también alguna vez, rara vez ofrendé, rara vez apoyé. No diga así Dios. Según ese punto de diferente, ¿no? Diferencias, suprimos bastantes. Luego la vida de creencia también muchos hermanos se siente muy pesado. ¿Cómo va a vivir como siervo, Pastor Ospa? No, dice, muy sencillo, era sencillo, como Noé. Tiene el mismo punto de vista. Dios dice así, yo también no sirvo. Noé, entonces ella haga el arca, tal medida, amén. Luego recibiendo esa guía de Dios. Entonces todo fácil, era fácil. Amén, hermanos. Si esta mañana nosotros hasta aquí compartimos, orando, terminamos. Dios Padre, Dios después de crear esa naturaleza, también los hombres, luego vio, luego mirando a las tierras, todo hombres, animales, bestias, reptiles, están corrompidos. Luego ellos llena de maldad, todo pensamientos, designio, el mal era mal, solamente mal. No podía cambiar el Dios, pero Dios decidió enviar el diluvio y deshacer. Entre muchas personas, un hombre se llama Noé. Solo Noé halló las gracias. Esas gracias, desechando su propio punto de vista, recibir, tener mismo punto de vista de Dios, mismo corazón. No sirve, ¿verdad? Soy corrompidos. Soy en verdad mucha maldad, continuos. Noé mismo también podía eliminar sus pensamientos, su propia vista, su planes, todo ya botando. Luego solamente escuchando la palabra de Dios, recibiendo la palabra de Dios. Noé haga el arca de esa manera, tal. Aún miles cosas Dios hablando. Para Noé era muy fáciles para recibir, porque ya no hay más su punto de vista, ya no hay más su pensamiento, sus planes, recibiendo, cumpliendo. A través de Noé podía salvar la familia de Noé, también varios animales. Dios Padre, esta mañana nosotros también, cada uno mirando a mí mismo, evaluando, calificando, tal vez me siento, soy malo pecador, pero una parte soy bien. Estoy ayudando, estoy haciendo, estoy planeando. Dios Padre, esta mañana todos los hermanos, toda la persona que está escuchando por medio de Zoom también, Facebook, si puede tener el mismo punto de vista de Dios, como Dios dice, recibiendo ese guía, la palabra de Dios. Entonces en nuestra vida también verá la gracia de Dios. Como Noé, un varón justo, Noé un varón perfecto, caminando con Dios. Dios Padre, esta mañana está muy agradecido por tu palabra y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si olvidamos, ¿no? Estamos preparando seminario bíblico, 1 al 4 de septiembre con Pastor Oseye, Iglesia Buenas Nuevas, Ulsan, de Corea del Sur. Entonces ahora y Centro Sudamérica por diferentes fechas se está realizando ese tiempo. Bolivia es 1 al 4 de septiembre, seminario bíblico, en la mañana, 10 de la mañana,
7:30 de la noche, 2 veces al día, total 8 horas. Entonces, es gran bendición, ¿no?, para Bolivia. Virtual, por Zoom, también por Facebook. Entonces, los hermanos orando, podemos invitar nuestra familia, también todas las personas. Esta mañana, gracias, hasta aquí terminamos. Sí, pastor, muchas gracias por compartirnos esta mañana y la palabra. Y antes de terminar, voy a dar algunos anuncios. Y primeramente recordarles los horarios de los cultos que tenemos y transmitimos por medio de Facebook y por la plataforma Zoom. La hora piadosa a partir de lunes a sábado a partir de las 6 de la mañana a 6:30. Domingos tenemos el culto general con Pastor Andrés Lim de 10 a 12:30 del mediodía. Domingo culto de la tarde a partir de las 6:30. Miércoles culto de oración a partir de 7:30 hasta las 9:30 de la noche. Sábado culto de niños a partir de las 10:30 hasta mediodía. Y también por medio de la plataforma Zoom tenemos cultos y culto de casadas a las 7:30 de la noche. Martes culto de casados a las 7:30 de la noche. Y viernes tenemos las reuniones zonales a partir de las 7:30 de la noche. Sábados también tenemos el culto de jóvenes a partir de las 3 de la tarde. De esta manera quiero invitar a todos los hermanos y hermanas y podamos invitar también a nuestros familiares y amigos para que puedan ser partícipes de estos cultos que estamos realizando continuamente. También quiero invitar a este nuevo ciclo de academias que se va a realizar y va a dar inicio las clases a partir del 16 de agosto y todos los hermanos y hermanas también puedan inscribirse y también podamos promocionar a nuestros conocidos y podamos aprovechar este nuevo ciclo de academias, sexto ciclo de academias de IYF, en el cual se estarán impartiendo distintas academias como idiomas de inglés y chino, japonés y clases de robótica. Así de esta manera también podamos aprovechar y aprender más acerca de estas áreas. También quiero invitar al Kids Camp, el Campamento Mundial para los Niños, que se va a realizar este 26 y 27 de agosto y todos podamos inscribir a nuestros niños, inscribir a los más pequeños para que ellos también puedan pasar momentos agradables y también puedan compartir la palabra de Dios juntos. Y como bien Pastor dijo, del 1 al 4 de septiembre tendremos el con Pastor Jo y quedan todos invitados, hermanos, podamos conectar y podamos también juntos poder escuchar la palabra de Dios por medio del pastor y de esta manera también podamos invitar a nuestros familiares y todos nuestros conocidos. Y de verdad Dios está trabajando grandemente en Bolivia y por medio de los seminarios podamos también expandir este evangelio. También todos los domingos estamos transmitiendo el culto dominical con Pastor Oxopark a partir de las 6:30. Espero que todos puedan participar. Hoy también por la tarde vamos a transmitir el culto con Pastor Oxopark y todos puedan participar y a partir de las 6:30 podamos escuchar la palabra de Dios por medio del siervo. También invitamos a que puedan visitar nuestra página web de la Misión Buenas Nuevas y también puedan escuchar las prédicas que se tienen dentro de la página y mediante Jerusalén Radio Online, Tupac Katari. Sí, hermanos, y también recordarles que todos nuestros cultos y transmisiones están también realizadas y transmitidas con el idioma quechua y aymara y todos puedan escucharnos según su mejor comprendimiento. Sí, hermanos, hasta aquí con el culto general de domingo y nos vemos en el culto de la tarde. Sí, hasta luego, hermanos. Gracias.